En los casos de responsabilidad por violación de las leyes penales internacionales, también son sujetos internacionales. Ojo, derecho internacional de derechos humanos, no solo el sistema internacional reconoce, garantiza y protege los derechos humanos de los individuos, sino que también ha establecido un conjunto de responsabilidades internacionales frente a aquellos sujetos que han cometido también delitos graves, que atentan contra los derechos humanos. Por lo tanto, deben ser enjuiciados y sancionados desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Cuéntame, ¿qué ha pasado ahí? Violación de las leyes penales internacionales a propósito del Tratado de Roma con la Corte. Y la visión es muy clara, la tentatoria de la vida, porque es de persecución internacional o mundial, que tiene que aplicarse la norma en su debido proceso y sancionar. Pero hay mucha ONG que no entiende eso, lo distorsiona bajo una óptica fundamentalista. ¿Por qué? Porque no ve el conjunto, solamente ve una determinada parte. Dentro de los actores procesales, yo voy a estar fijándome en una de las partes de esa posibilidad, ya no estoy viendo el debido proceso, lo estoy negando, porque no hay una igualdad. Al final de cuentas, ¿de qué serviría ese tipo de presentación internacional si va a ser bloqueado? Absolutamente nada. Por eso llama poderosamente la atención. Esto es una opinión personal. Que nació de vida que tiene mucha apertura, mucha ONG que no se sabe cuál es su origen. Y fuera de que no se sabe cuál es su origen, ¿qué es lo que persigue realmente? Entonces, ese tipo de presentación puede traer problemas a los estados de las disposiciones internacionales. Felizmente aquí, por lo menos, hay algo que avance en ese sentido. Pero no puede, por ejemplo, permitirse, en mi opinión, que algo que ha sido debidamente tratado en el derecho interno, sancionado en el derecho interno, se pueda distorsionar en el derecho internacional sin mayor fundamento. ¿Por qué? Porque en principio no se ha constituido en nada, simplemente van a ser presentación de un punto de vista. Y eso francamente genera una serie de distorsionamientos que al final de cuentas obligan a determinados estados a mantenerse al margen o a no ingresar debidamente o a tener dudas o reservas. Ya hemos pasado por una experiencia así en el Perú, donde inclusive estuvimos a punto de retirarnos de San José, etc. Hoy en día hay algo así, por ejemplo, en lo relacionado a estos procesos penales que se están llevando a cabo a gobernantes, etc. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Naciones Unidas se apertura de esa manera a propósito de lo que yo he tratado de expresar? ¿Por qué lo hace? Usted que ha sido comisionado, bien comisionado de repente, y su experiencia, ¿qué vino a ver, por ejemplo, en el caso de Guatemala, puntualmente? Es verdad, hay 90% de gente abandonada o típica o nativa. Indígena, ¿no? Exactamente, pero que no se le deja muchas veces pronunciarse en base a lo que ellos son realmente. Los modelos que se han tratado de introducir en Guatemala desde lo bélico o militar o político o económico no corresponde a su necesidad. Pero allí las ONG insisten
en tratar de darle a Guatemala un sello de sus estatutos, pero no un respeto a su propia realidad. Lo digo porque he tenido la oportunidad de parte, ¿no?, de sentirlos así a los guatemaltecos. Y ellos son los que salen a buscar respuesta al mundo internacional, sea en cursos, en posgrados o maestrías, desesperadamente para ver si es que alguien se fija en su necesidad. Y están atrapados sin salida. Entonces, ¿cómo puede una organización no gubernamental presentarse a decir cosas que francamente no está en condiciones de calificar, y mucho menos creo yo de representar, de sustentar, y etcétera? Y así con muchas realidades. Nosotros aquí estamos en estos momentos sentados y participando, pero hay muchas de ellas que ya están hablando por Perú, por ejemplo, en torno. Seguramente con la extradición ya no les va a resultar rentable, ya terminó. ¿No? Son 17 millones de dólares que es la gana para ellos. Deben estar justificando otras cosas en otro sentido. Entonces, ¿por qué? ¿Qué más en el mundo internacional? ¿Qué creen ustedes? Perfecto. Bueno, un poco para redondear, no sé si alguien quiere complementar o agregar a una marcación. Doctor, yo por eso la manifestación de la ONG, ¿no? Si se refiere específicamente a los organismos no gubernamentales. Conforme lo dice acá Pedro, son subvencionados por países, ¿no? Y por fuertes sumas de dinero. Claro, países de cooperación. De cooperación. Claro. Entonces, esas ONGs prácticamente litigan o demandan al Estado por la violación de los derechos humanos, o sea cual fuere la alternativa, ¿no? o la lesión, ¿no? Entonces, las ONGs prácticamente, o sea, existe una confrontación con el Estado. Y eso no puede ser factible que un organismo denuncie al propio Estado. Eso es queriendo redondear yo la idea de... Perfecto. Sí, ¿algún otro comentario? Sí. Yo no entiendo a qué se refiere el doctor con que no puede ser factible que un organismo no gubernamental cuestione el Estado o demande al Estado en temas de derechos humanos. O sea, todo el sistema de protección, el sentido, como digamos lo dice obvio, el sentido moderno de los derechos humanos no es tanto buscar su fundamentación, sino buscar mecanismos efectivos para el cumplimiento, para que sea una cuestión meramente declarativa. Y yo creo que las ONGs sí pueden insertarse, o sea, deben insertarse además dentro del sistema universal de protección de los derechos humanos. Creo que lo que se manifiesta el doctor es una deformación que se ha dado en casos específicos frente al sistema de financiación que se da con este tipo de organismos no gubernamentales, pero creo que debería decir de que no sería factible que un organismo gubernamental o un organismo de cualquier otra naturaleza cuestione al Estado frente a la violación de derechos humanos. Yo no estaría de acuerdo. Ok, correcto. No sé si alguien más quiere algún comentario, un alcance en relación al tema. Bueno, yo lo que quiero manifestar es lo siguiente. A nivel del sistema de Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales tienen una presencia y una participación significativa. Pero para esto quiero que ustedes entiendan de que para que Naciones Unidas acepte a las organizaciones hay toda una medición. ¿Correcto? O sea, no es que de la noche a la mañana surge y hay que, ¿no? Y vaya, no. O sea, hay todo un mecanismo previamente para poder asignar el estatus, la condición de estatus consultivo, inclusive, y puedan tener acceso al funcionamiento de los sistemas de protección. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales hay que tratar de enfocarlas de diversos ángulos, ¿correcto? Para no caer en una percepción segmentada, tal vez, ¿no? De alguna otra manera, haciendo una primera valoración, podemos decir de que las ONGs, sin decir tal o cual, ¿no? Han tenido roles trascendentales, ¿no? En el proceso de la promoción, difusión y la denuncia
de violaciones a los derechos humanos, ¿no?, en el pasado y lo siguen teniendo en el presente, ¿no? Mayor escala, menor escala, ¿no? Pero sí han jugado, considero que han jugado un rol importante, en relación a que la ONG es confrontativa con el Estado, la naturaleza de las ONGs justamente es cumplir esta función de ser un vigilante, llamémoslo así, de la actuación y el comportamiento del Estado en la plena vigencia de los derechos humanos de sus habitantes, ¿correcto? De tal manera de que donde exista una suerte de indefensión o de no implementación de políticas públicas orientadas a la promoción y el respeto de los derechos humanos, ¿no?, las ONGs salen a dar a conocer estas, llamemos estas fallas, ¿no?, institucionales, con el ánimo justamente de mejorar y proteger las instituciones, ¿no?, nacionales. Ahora, si uno enfoca de otro ángulo, en relación, por ejemplo, al tema del aspecto económico-financiero, con el cual se sustentan para desarrollar sus actividades, uno puede encontrar ahí, sí, varios puntos de vista críticos, de acierto por un lado, pero también críticos, ¿no?, que de una manera genera en la sociedad comentarios dispersos, pero que también preocupantes. Entonces, por ejemplo, es el tema de la financiación, ¿no? Las ONGs reciben, ¿no?, financiamiento externo para el desarrollo de sus proyectos, ¿no?, en pro de los derechos humanos, etc. Entonces, el tema es que a nivel de la población, de la ciudadanía, ¿no?, como que hay un desconocimiento de la utilización de esos fondos, ¿no? Entonces, como que esta atmósfera queda un poco, llamemos entre comillas, un poco turbia, oscura, porque no queda claro lo que para ellos se lo pueden tener claro. Porque yo estoy seguro, por ejemplo, usted habla con una ONG y dice, oye, ¿usted cuánto recibe? Bueno, yo recibo $100.000, por eso. ¿Y usted lo gasta? Lo gasto en 4 proyectos. Proyecto A, proyecto B, C, D. Perfecto. Pero ¿sabe qué ocurre? Que la mayoría de la gente no sabe. Entonces la impresión que se tiene, y ahí se desnaturaliza, es que los fondos no se sabe cómo se utilizan correctamente. O sea, quiero que entiendan, puede haber una falta de desinformación en ese rubro, ¿no?, que por supuesto internamente ellos lo pueden tener claro, pero lo pueden tener, recuérdenlo por lo siguiente. ¿Ustedes creen que los países cooperantes o donantes, llamemos así, de las ONG, le dan dinero así por así y ya lo vemos? Hay una supervisión de la implementación y del seguimiento y la conclusión de ese proyecto, ¿correcto? ¿Cuánto quiere? Bueno, yo soy, ¿no?, país donante cooperante. Bueno, ¿cuánto quiere? 50.000, pero toma 50.000. Muy bien, pero para eso yo quiero ver el proyecto, en qué vas a trabajar, en qué vas a gastar, explícame todos los detalles. Entonces, hay toda una secuencia que los países brindan, ¿no?, por la parte económica, pero también hay un seguimiento a los proyectos. Eso es en cuanto al tema financiero. Un poco la duda, y ahí surgió el conflicto con el Estado, a través de este proyecto de ley, bueno, surgió toda una controversia. En relación al otro punto, las ONGs en algunos casos pueden caer en un extremo, en exceso, en cierto tipo de temas vinculados al Estado, ¿no?, que pueden llevar a la crítica y al cuestionamiento. ¿Perfecto? Entonces, por ejemplo, han habido muchos temas, por ejemplo, en el tema de la guerra de la violencia, el sendero, etcétera, etcétera, ¿no? Le daban duro, por decir así, al Estado, ¿no? El Estado. Pero no había una misma valoración o medición a los actores del conflicto armado y a los grupos terroristas en ese entonces. Entonces, como que daba la impresión de que este es el Estado, entonces, alto para el Estado la crítica, y para el otro sector bajo. Entonces, como que daba la sensación, claro, pues, entonces no ven que solamente se agarra con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, vinculaban, ¿no?, a las ONG como pro-terroristas, ¿no?
Compra una revista web porque no interviene, no reconoce que eso es el tema. Yo creo que también eso generó toda una discusión que llevó en un momento pues al retiro casi de la competencia de la Corte, ¿no? Pero bueno, y eso respondió a esa otra naturaleza. Entonces me parece que hay que verlo de esas perspectivas, pero lo que quiero que quede claro es que a nivel del sistema de Naciones Unidas está permitido la participación de las organizaciones no gubernamentales. Dos, cualquier tipo de organización no que va, pide cita y acude y se la dan, tiene que tener categoría de estatus consultivo, eso se basa sobre requisitos especiales para que puedan cumplir esta labor. ¿Ok? Muy bien, ¿estamos bien? ¿Seguimos? ¿Quedamos? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Dice el doctor, la lista. Muy bien, entonces esto trae 5. Yo llamo nada más y ya lo voy conociendo, ya dentro de los centros internacionales. Alarcón, Anco, ya tengo Anco Guarache, John y Anco Guarache, Marco Antonio. Pasan. Ascuña, Mardales, Barrera, Bedoya, Caballero, Centeno, Champilla, Coila, Cuadros, Curasi, Bedoya. Mientras tanto, a ver, usted coménteme qué le parecen los temas que hemos abordado, los contenidos temáticos, cuál es su impresión, usted que está atento ahí. De mundo por mundo. A ver, coménteme ahí. Al frente no, al frente todavía no, a la exposición. Sí. Espinal. Está comentando mi compañera eso. Ya. Antes de ligerar, ¿qué se refiere? En sí, no me queda claro. Ya. Perfecto. Ya, pero yo le he pedido una opinión, usted no se también el tema, ¿qué pasa? ¿Ah? Fernández. Salazar su opinión. O sea, no le ha gustado ninguno de los temas que hemos hecho. Ah, ya. Yo veo que le gustan los beligerantes, cuidado. Tema muy político ese tema.